voces nuevas rompiendo el eco. Jóvenes viejos somos el reflejo. No hay guión, no hay pose, no hay censura. Hay mirada firme y voz segura. No más susurro bajo el miedo. Si la palabra es poder, hablemos fuerte hasta amanecer. Fuerte y claro, claro, claro. Fuego en el aire, aire, aire. Que el cambio suene, 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 suene. Que el cambio crece. El aire, que el cambio suene, que nadie pare. Sí, la voz no se apaga, se escucha fuerte y claro. En la calle se siente el pulso, la verdad no tiene disfraz, lo que esconden los discursos, nosotros lo decimos sin más. Ya no hay miedo, se rompió el silencio, palabra afilada, corazón intenso. Manuela al frente, mirada directa, el ruido incomoda, la verdad conecta. Fuerte y claro, que nadie... Hola, hola, ¿cómo están, amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos, como siempre, a este su espacio aquí en el streaming de la República. Como todas las tardes, los acompaño de 3 a 4 de la tarde, Manuela Camacho por aquí. Y hoy tenemos de invitada a una mujer que admiro profundamente y que ha logrado desenmarañar, revelar una serie de abusos importantes cometidos al interior de la iglesia. Junto a Pedro Salinas fueron quienes impulsaron el caso contra el sodalicio de Vida Cristiana y hoy la periodista que ha revelado la denuncia contra el sacerdote Omar Sánchez. Paola Ogaz va a estar conectada, bueno, va a estar aquí, de hecho presente con nosotros en unos minutos, pero antes de eso tengo que darles un anuncio. Si de mamá heredaste lo mejor, entonces debes darle lo mejor. En su mes, dale un celu nuevo con un accesorio de regalo. Además, si eres Movistar Total, tienes hasta un 30% de descuento. Sorpréndela con Movistar. Gracias, Movistar. Y ahora sí, entonces, retornamos a la información. Hace algunas semanas habíamos hablado sobre la denuncia contra el sacerdote Omar Sánchez, quien se hacía llamar el cura respondón, si ustedes lo recuerdan, una figura católica que logró ganar relevancia y espacio a través de redes sociales con un discurso político marcado supuestamente con una tendencia evidentemente conservadora y haciendo llamados a defender el Perú contra el comunismo. Omar Sánchez formaba parte incluso de un reconocido podcast llamado La Sustancia, que luego de las acusaciones que vamos a abordar en solamente instantes, pues comunicó que ya había sido separado, que no trabajaba, no guardaba vinculación laboral con el espacio. La denuncia es grave, es bastante grave, la hace la persona, el denunciante, el joven que denuncia haber sido víctima de una serie de abusos sexuales a manos de Omar Sánchez y uno de sus familiares, no solo como testigo, sino también como involucrado y afectado por los hechos que se denuncian. Tenemos algunos de los fragmentos que reveló Paola Ogaz para Epicentro dentro de esta denuncia que fue enviada, remitida al Vaticano en el 2023. Lo que señala en esencia, antes de leer el fragmento, es que Omar Sánchez se habría aprovechado de la vulnerabilidad de un joven que tenía un problema de adicción a las drogas para acogerlo bajo esta figura paternalista y de apadrinamiento, pero que en realidad habría terminado siendo solamente una fachada para no solamente perpetrar su ciclo de abuso de sustancias, sino para abusar sexualmente de esta persona. A ver, parte de lo que pide el familiar y el joven denunciante es lo que podemos leer aquí. A ver, chicas, pónganmelo un poquito más grande, por favor, para poder leerlo. Entonces le dice que dada la gravedad de los delitos cometidos por el sacerdote Omar Alonso Sánchez Portillo contra mi persona y contra el denunciante, que se realizaban con total premeditación, le suplico al prefecto
que después de realizar los actos que crean oportunos en el dicasterio para la doctrina de la fe y una investigación para salvaguardar mis derechos y los de la persona víctima, se inicie un proceso judicial, penal, canónico, al ser la única vía que puede garantizar que pueda ser parte, pudiendo ser escuchada y participando en todas las fases, incluyendo la capacidad de presentar recurso. Parte de lo que señala tanto la víctima como el familiar que suscribe la denuncia es que la remitían con el objetivo de que Omar Sánchez dejara de estar en cercanía con personas vulnerables. Él ha sido durante mucho tiempo imagen, ¿no?, de la caridad de Lurín. Tenemos la fotografía incluso que se exhibía en algunos centros comerciales, supermercados, de Omar Sánchez vinculado a la Asociación de la Bienaventuranza de Lima. No solamente en este afiche que aparece en Plaza Vea, sino en todo lo que guardaba relación con esta organización sin fines de lucro caritativa, ¿no? Y parte de lo que remitía a la denuncia y de la importancia que tenía era el señalar que tenían temor, que no querían que Omar Sánchez estuviese en cercanía de menores vulnerables, de adolescentes, de niños, ¿no? Esto está en proceso de investigación. Ya en breves momentos conoceremos un poco más de detalles con Paola, pero lo que ha llamado la atención ha sido que Omar Sánchez ha estado mutis, no ha dicho una sola palabra. Cuando la periodista quiso obtener sus descargos para el reportaje que presentó en Epicentro, un cura que se ha caracterizado, repito, de autodenominarse respondón, pues no quiso dar ninguna declaración y dijo que todo se vería a través de las vías correspondientes. Además de lo que ya teníamos, que es esta información que hemos compartido hasta este momento con ustedes, ha salido una serie de imágenes sumamente reveladoras y que creo que son muy importantes para acallar las voces de aquellas personas que siempre, con tal de minimizar las denuncias, ponen en tela de juicio a las víctimas, el testimonio de las víctimas. Incluso una mujer política que va a integrar el Senado, Norma Yarrow, decía para un programa de televisión que esto tenía un sesgo político, ideológico y que era una clara persecución contra el sacerdote Omar Sánchez. Ella afirmaba de antemano su inocencia y decía que no habían pruebas. Bueno, se ha revelado no solamente una, sino diversas fotografías que evidentemente son de índole privado, pero se ha revelado una que ha estado circulando no solo en el reportaje de Epicentro, sino en diversos medios de comunicación, que confirma que se trata de Omar Sánchez, que la denuncia existe, que los actos existen y que se le ve en actitudes sumamente comprometedoras con quien es la persona, la víctima, la persona que denuncia estos hechos. Vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos con Paola Ugas. Rompiendo el eco, jóvenes viejos somos el reflejo. No hay guión, no hay pose, no hay censura. Hay mirada firme y voz segura. No más susurro bajo el miedo. Si la palabra es poder, hablemos fuerte hasta amanecer. Fuerte y claro, claro, claro. Fuego en el aire, aire, aire. Que el cambio suene, 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 suene. Que el cambio crece, el aire. Que el cambio suene, que nadie pare.
se apaga, se escucha fuerte y claro. En la calle se siente el pulso, la verdad no tiene disfraz, lo que esconden los discursos, nosotros lo decimos sin más. Ya no hay miedo, se rompió el silencio, palabra afilada, corazón intenso, Manuela al frente, mirada directa, el ruido incomoda, la verdad conecta. Fuerte y claro, que nadie calle el grito, que el pueblo habla y tiene infinito. Fuerte y claro, que el miedo no regrese, la calle despierta, el cambio crece. Fuerte y claro, que nadie calle el grito. Bien, y ya estamos de regreso con Paolo Ugaz, quien es periodista. Pau, muchas gracias por estar aquí. Bueno, y la persona que ha hecho esta investigación en esta ocasión para Epicentro y que pues ha puesto en aprietos a Omar Sánchez, que ha decidido hacer silencio, no ha dicho una palabra. Tú lo buscaste para obtener sus descargos y hasta el momento, con 2 ediciones del reportaje, sigue sin dar descargos. Buenas tardes, Manuela, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, el cura Respondón hizo mutis, no ha dicho absolutamente nada, no ha dicho nada, sobre todo en una situación en la cual él tiene acceso a muchísimos vulnerables. Estamos hablando de gente desde 0 años hasta 94 años, como él mismo lo dice, y eso es muy preocupante porque esta persona debería al menos decir algo, cómo son los protocolos con todas las personas que van al centro que él dirige, y además dice mucho de las autoridades del Estado que no han buscado a los periodistas, al equipo de Epicentro con el que hicimos el reportaje, para decir, oye, bueno, ¿cómo podemos visitar el centro? ¿Qué está pasando? ¿No? Lorena Ormeño de Día D estuvo el fin de semana pasado preguntando, buscándolo, y tampoco lo pudo ubicar. Y bueno, es triste que vuelva a pasar un caso similar a otros casos que ya hemos investigado, y todo sigue igual y todo está normalizado, y realmente da mucha pena, ¿no? Habla muy mal de esta sociedad en la cual puede suceder algo tan grave y perturbador y no pasa nada. No pasa nada, no cambia nada, no ha sido ni siquiera apartado, separado. O sea, hay mucho silencio, y creo que el silencio es lo que ha reinado a lo largo de muchos años en este tipo de denuncias contra la iglesia, o mejor dicho, al interior de la iglesia, porque no son contra la iglesia. Pau, para quienes, la audiencia que recién se estaba familiarizando con la denuncia, vamos desde un comienzo. Yo di un poquito de contexto. ¿De qué se le acusa a Omar Sánchez en esta denuncia que ha sido remitida al Vaticano? Se le acusa de abuso de poder contra un adulto vulnerable. Era una persona que entra a uno de los centros donde se rehabilita a las personas en el tema de las drogas, y cuando este adulto vulnerable entra a este centro de rehabilitación, a la par se hace voluntario del Instituto de las Bienaventuranzas, que es el centro que dirige Omar Sánchez y su hermano, y en el camino entablan una relación sentimental. Él va a vivir a su casa, y de allí, digamos, después de en el medio de esta relación, la familia de este adulto vulnerable estaba muy contenta porque había dejado ya las drogas, porque estaba encaminado, porque estaba muy animado, y de la felicidad y tranquilidad que les daba tener a alguien en ese centro, empieza una buena relación con la familia, y la familia le regala 2 cajas fuertes antiguas, ¿no? Es como que empiezas a tener como mucha más relación con él para el resguardo de los bienes, y de un momento a otro la relación termina, digamos, pero la familia no tenía idea de lo que sucedía, y el chico deja la casa. Entonces pasó un tiempo hasta que lo reencuentran, les cuenta todo lo que había sucedido, y no solo eso, sino que además de todo lo que estamos hablando, les hizo firmar la formación de una empresa a la familia, y los hizo apoderados de una empresa que capta donaciones para uno de los albergues del padre Omar Sánchez. Entonces, claro, el susto, el miedo, además de que le pase a alguien lo que le pasó a este familiar, y además que haga algo con sus nombres en esta empresa,
hizo que esta familia, digamos que es de clase media, media alta, que es diferente a todas las personas que van a sus centros, haga una denuncia de este tipo sostenida, con todos los detalles, con toda la información audiovisual, y pueda llegar hasta Roma, ¿no? Que no todas las personas que están en estos centros, tanto en la Ciudad de los Niños como en el Instituto de las Bienaventuranzas del Padre Omar, no han podido, digamos, si es que ha pasado algo así, llegar. Claro. ¿No? Entonces hacen esta denuncia, la familia ha buscado a muchísimos periodistas, le ha contado esta historia a muchos periodistas y ¿No salía a la luz antes? no, porque o sea, me imagino, es un personaje con mucho poder, es un personaje con mucha llegada a políticos. Y meterte en una historia de estas no es fácil, ¿no? No es nada fácil porque te dicen de todo. Todo lo que tú has recibido. Sí, entonces no es fácil y lo puedo entender. Entonces yo me enteré de una manera muy casual de esta historia, porque el sodalicio había dejado de estar en algunos colegios en Lima y el que iba a reemplazarlo iba a ser el Padre Omar para preparar a los niños en primera comunión. Es mayo. Entonces una de las personas se queja, dice, no, porque él es un abusador, qué sé yo. Y una de las mamás que formaba parte de la Asociación de Padres de Familia me dice, oye, mira, ha pasado esto, me parece rarísimo porque él es conocido, todo el mundo habla con él, y han dicho que es un abusador. Entonces, a partir de eso, oye, haz algo, busca algo, ¿no? Y cuando me lo cuentan, me asombró muchísimo, o sea, muchísimo, y empecé a investigar. Y cuando llegué a la historia, seguía obviamente asombrada porque el abuso a adultos vulnerables es bastante, digamos, desde el tiempo del Papa Francisco hasta ahora, se ha vuelto muy común, ¿no? Ya no solo son a menores, sino es a otros a adultos vulnerables, porque en general es abuso de poder, ¿no? Yo Exacto, creo un centro, jerarquía. tengo un centro donde yo tengo todo el poder, yo digamos, manejo mucho dinero, tengo mis amigos políticos, y es perfecto, porque claro, si me pasa algo, tengo a alguien que me va a defender y por si acaso tengo mi capital, por si acaso pase algo. Entonces, claro, es como una trilogía donde la impunidad es la moneda corriente. Lamentablemente hay personas que escuchan esta historia y pasan por alto, ¿no? Como la gravedad de lo que está sucediendo, cuando a todas luces hablamos de no solamente problemáticas es una palabra muy leve, ¿no? Una persona que pertenece a una institución, quien además tiene discursos abiertamente homofóbicos, ha tenido pues una postura política y que sostiene una relación. Ya desde ahí empieza el problema, que probablemente él va a argumentar, me imagino, consentida o no, pero ahí ya hay un problema grave con una persona que estaba bajo su tutela, bajo su cuidado, en una situación muy delicada, ¿no? Que es lo que tú mencionas. Además, Pao, en la segunda entrega me llamó la atención que ya habían advertencias sobre Omar Sánchez anteriormente y pese a eso, igual fue nombrado en los cargos que se le otorgaron. Exactamente, Manuela. En agosto del 2010 tenemos el testimonio de un ex franciscano capuchino que ha sido de la promoción del Padre Omar, que habla con Carlos García Camader, obispo de Lurín, presidente de la Conferencia Episcopal, y le dice que, bueno, que el manejo del dinero de él en ese entonces era bastante, digamos, lo llamaba la atención. Tenía como un grupo de jóvenes a los cuales les pagaba ciertas cosas y a su vez habían sospechas, digamos, habían varias sospechas de que habían relaciones impropias. Y se lo dice y bueno, y termina este ex franciscano yéndose de la casa, él, y Carlos García Camader lo hace secretario general de Cáritas de Lurín. Lo premian. Lo premian al final, o sea, él maneja todas las donaciones que llegan a Lurín. Es a su vez el jefe de la pastoral juvenil de Lurín y a su vez tiene su emprendimiento que es propio, que es una empresa formada por él y por su hermano que capta todas las donaciones de Lima. O sea, si uno va Surco, San Borja, Miraflores, Plaza San Miguel, todas son Asociación de las Bienaventuranzas, todas son para él. Todas esas donaciones, el Mercado de las Pulgas también le da donaciones a él, o sea... Hay donaciones económicas también. Todo el día, o sea, él no, digamos, él no ha respondido nada, pero sus seguidores dicen,
haz una misa por el padre y plinea aquí. Haz un rosario y yapea en este lado. Su única respuesta ha sido, yapéame. O sea, no hay ninguna, digamos, espíritu de responder algo, de decir algo. Lo único que hay es castigar al mensajero, ¿no? Esa intentona de esta comarca virreinal llamada Lima, en la cual Paolo Ugaz lo ha hecho. Entonces Paolo Ugaz, como viene de este grupo y no dice lo del otro grupo, entonces esto no hay que atender el mensaje. Y lo grave es el mensaje, porque en casos de abuso de poder, como es este caso, no importa el tema ideológico, que eso es lo de menos, porque, digamos, si nos ponemos así, yo he hecho muchísimas historias que tienen que ver con el otro lado. Digamos, hice la historia del caso del colegio de Juan Borea Odría, el colegio Héctor de Cárdenas, que eran de chicos de izquierda, de familias de izquierda, digamos, ¿no? Desde el 80 hasta el 2000, donde abusó de estos menores de edad y el colegio fue cerrado. Y este personaje recibió las palmas magisteriales del Ministerio de Educación y todo. Entonces, no es que uno denuncia con una se tape el ojo, no, es todo. Claro. Es todo. Uno aquí lo que estamos hablando es nuestros niños, niñas y adultos vulnerables no pueden seguir siendo abusados ante los ojos de un Estado que está débil y pasmado. Claro. Esa es la gran, digamos, lección de esta historia. Cuando además tú mencionabas que no hay autoridades que se hayan involucrado, no ha habido ni Ministerio de Justicia, ni de Poblaciones Vulnerables, ni Poder Judicial, Ministerio Público, que se haya acercado a ti a pedirte información como testigo del caso, nada. No hay nada, nadie. Incluso hoy día hay una reunión de la Conferencia Episcopal donde participa Carlos García Camader, donde van a presentar a los nuevos sacerdotes. O sea, yo me he cansado de escribirle, de pedirle entrevistas, y ahí no dicen absolutamente nada, ni siquiera por lo menos decir, estamos haciendo esto, hemos fiscalizado tal cual, nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando en esta historia? De una sociedad débil ante estos abusos. Entonces, ni siquiera desde el caso Sodalicio en 2015 ha cambiado algo en términos legales. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, nuestros niños y niñas estén a solas con profesores o sacerdotes, y eso no hay ninguna ley que los proteja. En Irlanda o en Estados Unidos, donde hubieron estas denuncias a partir del 2001, hubieron cambios legales y ahora hay cámaras de cristal, hay protocolos. Nunca más un menor de edad está a solas con un profesor o con un sacerdote, porque son personas que ejercen poder sobre ti, que pueden vulnerar tu voluntad, que te ofrecen, digamos, yo me presento como un sacerdote, como que represento a Dios, entonces tú no me puedes decir nada porque como yo represento a Dios y tú estás bajo mi tutela, yo puedo abusar de ti. Entonces, eso es la pena de este y otros casos, ¿no? Cuando ayer estuvo Jordi Bertomeu, él ha tenido acceso a esta información, sabe de lo que viene sucediendo, ha aprovechado su visita para recabar algo de información. Este caso no le compete directamente a no, Bertomeu. para nada, porque esto es no son, ellos ven menores de edad. Te lo pregunto por la cercanía al Vaticano, quizás como algún interés que pueda... Esto llegó a otro dicasterio, que no era el Doctrina de la Fe. Pero claro, si le quieren echar la culpa a Bertomeu, le van a decir sí, porque él estuvo detrás de esta y dio todas las denuncias y todas las locuras que le acusan. Pero no, en este caso no. No compete a lo que... No compete, y yo llegué, además, de manera local a la historia que de verdad que impresiona que alguien pueda acumular tanto poder ante los ojos de las autoridades. Impresiona, porque si uno se remite a sus discursos, en el 2021 él salía en sus homilías diciendo voten por no hagan esto, vamos a esta marcha, y en el camino, ¿no? Como había un gran, digamos, era un momento muy difícil, ¿no? Muy polarizado también, en el camino pues seguía recaudando, voten por esto, hay aquí, plin, yape. Entonces, dinero. Es una locura, porque realmente esa parte yo no entendía, y además se vuelve en el camino también un personaje de streaming, ¿no? Claro, sí. O sea, la investigación la empezamos en junio del año pasado, y él se vuelve un personaje, lo nombran de la sustancia junto a Gareca, junto a Maju Mantilla. Y yo de verdad que me asombraba cada vez que veía eso.
y también está en el canal de los exodálites, que se llama Origen, donde están Juliana Cacha y los hermanos Blanco. Y bien, normal. O sea, él puede salir perfecto. Y ahora tenía 2 programas de streaming, tenía sus diálogos por Facebook y por Instagram. Ahora silencio. Lo que están haciendo es lo que se dice en marketing, el rebrandeo. Ha cambiado de nombre, ha cerrado sus cuentas personales y ha cambiado de nombre Asociación de las Bienaventuranzas a Bienaventuranza Family, ha puesto otra foto de una virgen, o sea, ha cambiado totalmente la manera de ser para que sigan recaudando, pero no den ninguna explicación a las autoridades. Claro, no se ha abierto. Bueno, la respuesta que dio el dicasterio también fue absolutamente superficial, ¿no? El arquidiócesis de Lurín simplemente dijo, es una denuncia de redes sociales, cuando no se trata de una denuncia de redes sociales, se trata de una denuncia que está documentada en el Vaticano, de la que ellos además sabían, ¿verdad, Pau? O sea, digamos, ahí está, la diócesis de Lurín solo dijo eso. Sí, no, y además lo otro es que dijeron una cosa más. Dijeron, él desde el 2010, en teoría, bueno, sabía, o no sabía, o qué sé yo, pero García Camadera hasta ahora tampoco no ha dicho nada, presidente de la Conferencia Episcopal. Nada. Y nada, ¿no? Eso es, digamos, esas historias lo único que revelan es lo indefensos que están los niños y niñas y población vulnerable ante denuncias de ese tipo. Sí, Pau, ¿cuál es, para cerrar, lo que sigue? Está en investigación dentro del Vaticano, pero aquí en Lima se ha abierto algún proceso. Nada. Acá nada. O sea, hay que esperar la respuesta. ¿De donde el cielo? Porque no hay nada. Pero digamos que el Vaticano eventualmente tendría que dar sí, alguna... eventualmente alguien debería decir algo, ¿no? Y si está escuchándonos el obispo García Camader, sería increíble que dé una entrevista para que nos cuente qué ha hecho en este caso. Claro, no puede ser que con tanta información, además la fotografía, ¿no? Que creo que también surge un poco de la necesidad de decir, oye, dejen de decir que esto no existe, porque es él. Está el tatuaje de la corona de espinas, es su rostro, esto es real. Sí, no, además, de verdad que yo creo que también en eso se basa el silencio, ¿no? Es como decir, esto es mentira, y creo que él tiene claro la información que tenemos y que es incontestable, no puede decir que es falsa. No tiene cómo eludir. Bien, muchísimas gracias, Pau. Gracias, Esperamos Manuela. Entonces que, bueno, para quienes quieren leer el reportaje completo está en Epicentro, Sí, ¿verdad? parte 1, parte 2. Parte 1, parte 2, y pues que haya alguna respuesta, porque esto no ayuda en lo absoluto a una imagen manchada de la que además estamos cansados quienes pertenecemos o quienes tenemos cierta cercanía, no sé si con la iglesia, pero sí con la figura de Dios, que es todo lo opuesto a lo que estas personas dicen predicar. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa y ya volvemos. Que el cambio suene, que nadie pare. Sí, la voz no se apaga, se escucha fuerte y claro. En la calle se siente el pulso, la verdad no tiene disfraz, lo que esconden los discursos, nosotros lo decimos sin más. Ya no hay miedo, se rompió el silencio, palabras afiladas, corazón intenso, Manuela al frente, mirada directa, el ruido incomoda, la verdad conecta. Fuerte y claro, que nadie calle el grito, que el pueblo habla y tiene infinito. Fuerte y claro, que el miedo no regrese, la calle despierta, el cambio crece. Fuerte y claro, que nadie calle el grito, que el pueblo habla y tiene infinito. Fuerte y claro, que el miedo no regrese, la calle despierta, el cambio crece. Voces nuevas rompiendo el eco, jóvenes viejos somos el reflejo, no hay guión, no hay pose. Bien, ya estamos de regreso y bueno, teníamos entonces el testimonio de Paola Ugaz, quien es la periodista que ha revelado esta denuncia en contra del sacerdote Omar Sánchez, y cerrábamos pues con una preocupación que expreso en primera persona, como una persona
que ha tenido una cercanía y sostiene una cercanía con la Iglesia Católica, pero sobre todo con la religión y con la figura de Dios, de Jesús, con todas las personas que todavía profesan la fe y que creen en algo que es puro, que es sagrado, que protege, y eso dista mucho de ciertas respuestas que son más bien vacíos o falta de respuestas y silencios de parte de la Iglesia Católica, que debería ser la principal interesada en esclarecer esos hechos y en alejar, expectorar a cualquier tipo de falso profeta que en nombre de Dios pretenda acercarse a personas vulnerables, porque no hay nada más miserable que eso. Y por eso guarda mucha relación con lo que conocemos sobre el caso del sodalicio. Quisiera preguntarle a Switcher si tenemos ya conectado a nuestro siguiente invitado. Está en línea Martín Schoich, quien ha expresado, ha contado en múltiples ocasiones, reiteradas ocasiones, sus vivencias dentro del sodalicio. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes y muchas gracias por conectarte con Fuerte y Claro. Hola, buenas tardes para ti, buenas noches para mí, ¿no? Buenas noches para ti y bueno, muchas gracias por darte un espacio pese a la hora que sé que es un poco tarde. Martín, bueno, lamentablemente, si bien no es un caso directo, porque Omar Sánchez no pertenece pues al sodalicio, que de hecho ya no existe como movimiento, hablamos de un patrón repetido de mucha espera, mucho silencio, mucha protección y hermetismo alrededor de víctimas que denuncian a figuras que bajo la fe cristiana católica o bajo el nombre de Dios, pues cometen este tipo de abusos, ¿no? Es como algo que se repite y lamentablemente no parece estar cambiando. No, o sea, estas cosas se están repitiendo continuamente, o sea, no solamente en el Perú, en el caso sodalicio, sino a nivel mundial. Y hay que resaltar un poco lo específico del caso sodalicio, ¿no? El caso sodalicio no se trata de abuso clerical, porque la mayoría de los abusadores eran laicos, o sea, no eran sacerdotes, No, pero eran personas sodalitas. consagradas dentro de una organización que pertenece a la Iglesia Católica y que aprovecharon su posición de dominio para cometer abusos. ¿Ya? Y a decir verdad, Osama, el tema de los abusos sexuales, si lo ponemos con una comparación, es como como el grano o la pústula que aparece sobre la piel, pero ese no es el problema que puede tener, que puede tener la persona, y que eso se aplica también a la iglesia, ¿no? El problema está más a fondo, o sea, en el organismo mismo. Martín, Porque, tú como denunciante o como quien ha contado tus vivencias al interior de este movimiento, has vivido también un poco lo que también parece ser un patrón, una persecución, el poner en duda tu testimonio, el tratar de deslegitimar tu imagen como persona, tu credibilidad, tu honra. Se ejerce más bien como una persecución contra quien alza la voz y no en contra de quien está siendo señalado. efectivamente, o sea, a mí me han tachado de loco, de enemigo de la iglesia, de anticatólico, de todos los epítetos que te puedas imaginar. Claro. Pero la ventaja que he tenido es que o sea, no estoy en el Perú, sino que estoy en Alemania, y en ese sentido acá nadie se entera de esos asuntos, o sea, a nadie le interesa, Claro, estás ¿no? como Entonces, aislado de todo eso. más o menos, o sea, hay como una especie de barrera, pero igualmente me llega toda la información a través de cosas más de todo lo que está pasando, de todo lo que está pasando en Lima, ¿no? E Claro. incluso el pertenecer al sodalicio y haber pertenecido al sodalicio y el denunciar crea también conflictos familiares. Claro. Conflictos familiares. Ese es el Crea problema. rupturas, ¿no? Rompe familias, divide en torno a quién cree, quién respalda, quién soporta y quién acusa. Sí, te digo un caso, ¿no? O sea, mi hermano menor, Erwin, Mm.
siguió perteneciendo al sodalicio hasta el final. Y cuando yo comencé a denunciar, para él lo más importante era proteger a la institución, Mm, ya que yo lo consideraba pues como proteger a la iglesia, pero en realidad no es lo mismo, ¿no? claro. Y entonces cuando yo puse las cosas claras y él se dio cuenta de que yo no iba a retroceder, rompió todo vínculo conmigo. Qué ¿Ya? doloroso. Y estamos hablando prácticamente de una década en que no he tenido ningún contacto con él. Sí, doloroso, doloroso contarlo también. Martín, ¿cómo opera en parte de tu propio testimonio, cómo operaba el sodalicio de vida cristiana? ¿Cómo es que logró salirse con la suya durante tantos años, siendo tantas, tantísimas las víctimas y los sobrevivientes? Bueno, a dos niveles, ¿no? Uno, de un lado, a partir de las relaciones dentro de la iglesia que construyó Fernando Figari y la cúpula que lo rodeaba, pero a otro nivel está el abuso generalizado, que era más que nada abuso espiritual, abuso de conciencia, abuso psicológico y abuso físico. Ujú, Y ese es el abuso que han sufrido todos los que han pertenecido al sodalicio, mm, incluso los que no se dan cuenta de que han sufrido eso y que lo siguen defendiendo. En cambio, el abuso sexual no era algo generalizado, sino que era algo que se daba en algunos casos y que constituye quizá como la expresión más fea, más desagradable de todo este abuso. ujú. Pero yo lo que he estado denunciando, y eso está en el libro que he publicado en Lima y que va a aparecer pronto también en España, Ok. es el abuso generalizado que había, o sea, en que simplemente dejábamos de ser nosotros mismos, Mm, nos convertíamos en una especie de zombies con el cerebro lavado, donde lo único que importaba era defender a la institución y defender a sus representantes. ante Incluso todo, sacrificar todos los aspectos de nuestra vida en beneficio de eso. sí. Entonces, claro, o sea, yo creo que en mi caso hubo avances también para llegar al abuso sexual, pero eh, no se llegó a ese punto, ¿no? Porque en el sodalicio nadie fue violentado físicamente para tener un acto sexual, sino que era primero una manipulación de conciencia, generar una relación de confianza y a partir de ello generar un ambiente donde se iban a cometer, se tomen los abusos y donde la víctima aparentemente también consentía en que se cometieran ese tipo de acciones. Ah, no era un consentimiento real. No, no era un consentimiento real, porque era un consentimiento de una persona que había sido manipulada y que entraba en una especie de remolino de confusión porque no sabía lo que había pasado y porque seguía confiando en la persona que le había hecho lo que le había hecho. Es decir, para, eh, para poder procesar el incidente que yo cuento con Jaime Bertel, donde me obligó a desnudarme y hacer que simulara eh, un acto sexual Sí, con una silla. sí. Ya, bueno, pues ese fue el único momento, o sea, explícitamente sexual, que ni siquiera, que duró menos de un minuto, pero para que yo tomara conciencia de que eso había sido un abuso sexual, tendrían que pasar 2 décadas. Años, claro, claro. Así opera, te hace creer que es algo dentro de lo normal y que Exactamente, y eso quizá también se vea en el caso del Omar padre Omar Sánchez. Sánchez, ¿no? Porque, Sí. eh, Es, o sea, es- crea una especie de dependencia, de relación de confianza, y después eso lleva a que se cometa el abuso sexual, ¿no? sí, creo ¿Qué que hacer? el lamentable patrón en común que estamos viendo, pese a que son casos separados y distintos, es el silencio, que es lo más preocupante, ¿no? El que no haya una postura muy clara dentro de las instituciones eclesiásticas para denunciar este tipo de hechos y una verdadera intención de reparación y de no repetición. No puede ser que esto siga pasando todo el tiempo. No, es que va a pasar porque
aquellos que no han cometido abusos dentro del clero, en su mayoría, han encubierto. Sí, sí. Lo encubren Encubierto. hasta el día de hoy. Martín, te agradezco ¿No? muchísimo. Sé que es súper tarde por allá donde estás, en Alemania. Así que muchas gracias por haberte dado un espacio para contar tu experiencia, que nunca es fácil, pese a que lo hayas dicho tantas veces. Yo sé que jamás es fácil volver a verbalizarlo. Así que muchísimas gracias por eso. No, y antes de despedirme, lo que le quiero decir es que los Sí, que quieran comprar mi libro de Las líneas torcidas, por está favor. disponible en la librería El Virrey. ¿Ya? Entonces es quizá el libro es de tono más reflexivo, pero es uno que describe globalmente cómo era el sodalicio en todos sus aspectos. Y claro, y cuenta tu testimonio en primera persona. Sí, pero también otras historias Listo. que no fueron Muchísimas. mías. Recordémosle a la audiencia entonces dónde lo pueden conseguir, Martín. En la librería El Virrey y tal vez en otras librerías de Lima, pero no tengo ahora la información. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Martín. Te enviamos un fuerte abrazo y gracias por estar aquí en Fuerte y Claro. De nada, ha sido un gusto. Bien, antes de continuar tengo que darles un anuncio. Desde hoy el Popular trae el nuevo coleccionable Cocina Fácil con Pollo, con recetas prácticas, juegos y sorpresas para toda la familia. Conozcamos más en el siguiente video. Con arroz, en guiso o a la brasa, variedad y tu rico sabor de casa. Se luce y resuelve sin esfuerzo. Es el pollo que te salva el almuerzo. Nuevo coleccionable Cocina Fácil con Pollo. Deliciosas recetas para el día a día con el ingrediente que nunca falla. Además, diviértete completando los retos, sopa de letras, de números, laberintos y sudokus. Colecciona tus láminas desde este lunes 18 de mayo con tu diario El Popular. Bien, ahora sí estamos de regreso. Agradecemos enormemente a Martín y a Paola, que han hablado en este primer bloque sobre algo que tiene un hilo conductor en común y que son abusos que se cometen al interior de la iglesia, de diversas agrupaciones, de figuras distintas, ¿no? Pero que guardan un patrón en común, que era el que yo le mencionaba a Martín, que me parece el más preocupante. Un alarmante silencio, vacío, protección, complicidad, encubrimiento de parte de los miembros, en vez de ser estos los primeros en señalar, en querer que no se repita, en buscar, reparar, escuchar, darle un lugar a las víctimas y a los sobrevivientes. Vamos a esperar a ver qué sucede con la investigación que implica a Omar Sánchez y también a hacer un llamado a las autoridades peruanas a involucrarse con algo que no es una denuncia para nada menor y sobre la cual no están tomando hasta el momento ninguna acción en particular. Bien, vamos a cambiar ahora sí el tono del programa para pasar a hablar un poco de política. Tengo ya conectado a Fernando Tuesta Soldevilla. Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte con Fuerte y Claro esta tarde. No, gracias a ti por la invitación, Manuela. Fernando, habemos nueva encuesta. Ipsos ha sacado una reveladora data que, bueno, es una fotografía, como siempre decimos, no definitiva, pero que nos puede dar algunas luces de cómo se va pintando el panorama ahora que, esperemos, por fin hemos pasado la página a la segunda vuelta. Lo que revela la primera imagen, si me la pueden poner, querido switcher, ahí para conversarla con Fernando, por favor, es que hay... Bueno, en abril habría un empate técnico de 38% y en esta segunda medición que se ha hecho ahora en mayo habría una ligera alza de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez y bueno, se ha reducido un poco el blanco viciado, lo que aumenta es el que no precisa, el que va a mantener de repente su voto en secreto. ¿Cuál es tu lectura de este cuadro, de esta fotografía, Fernando? Bueno, recién empieza la campaña de segunda vuelta, que va a ser una campaña muy corta, dado que los resultados pues se han alargado más de lo previsible. No ha habido campaña y por lo tanto esto es, claro, un acomodo inicial. Hay en realidad un ligero descenso de Sánchez. Lo de Keiko está dentro del margen de error. Pero eso muestra también de lo poco que se ha hecho.
Yo creo que el resultado está abierto. Es una primera impresión. Claro, todavía como nada está dicho, ¿no? Pero lo que ha sorprendido, que coincide un poco con lo que tú mencionas del margen de error, es que aparentemente Roberto Sánchez podría estar perdiendo oportunidades, creo que también relacionado a que ha tenido que esperar mucho tiempo para que se den los resultados y que eso podría estar representando en su ligera caída de porcentaje versus una Keiko que sube de un definitivo de 6 a 28% y que reduce el rechazo. El definitivamente votaría por Keiko sube de 6 a 28 y el definitivamente no votaría baja de 64 a 44. Quizás Keiko pudo empezar un poco antes a hacer campaña, ya la tenía mucho más segura, ¿no? No sé cómo lo ves. Sí, de hecho, es sumamente importante, además, cuántos recursos tienes y cómo lo usas. Y cuando digo recursos, son recursos económicos, materiales, eh, medios de comunicación, Ujú, y eso los tiene todo bien y bien organizado Keiko Fujimori, ujú. que además, por ejemplo, tiene recursos económicos de índole privado, de fuente privada y de fuente pública. ¿Por qué de fuente pública? Porque este Congreso ha permitido que el financiamiento público sea utilizado en campaña, cosa que además desequilibró entre los que estaban en el Congreso y los que no estaban en el Congreso en la primera vuelta, y esto ha beneficiado a, en este caso, Keiko Fujimori, porque Fuerza Popular sí tenía ingresos mayores. Claro. En cambio, Sánchez está pagando, digamos, este déficit que tiene en términos organizativos, materiales, y no ha salido fuera de Lima, según parece, no tiene esta capacidad organizativa y quizá eso se esté mostrando inicialmente. Pero claro, faltan 2 semanas y media. En el Perú esto es mucho. Pero igual, cada paso, cada declaración, cada presentación, siempre es una oportunidad y también un riesgo. ¿Qué podría explicar esta ligera caída de Sánchez en el rural de 55 a 49? ¿O crees que todavía se queda un poco ligado al margen de error? Es una ligera caída, pero creo que eh, las segundas vueltas son una suerte de continuación de la primera, obviamente con cambios. Y allí, repito, lo de Sánchez no ha tenido la celeridad en la medida en que no estaba decidido. Ujú, Eh, claro. Se ha estado, digamos, viendo el tema de resultados hasta el último. En cambio, Keiko Fujimori sabía que en cualquier escenario de cualquiera de los dos, ella estaba en segunda vuelta y por lo tanto ha organizado, planeado, reclutado y saca ventaja, pues, ¿no? Saca ventaja en Claro. relación Ha tenido un poco de a tiempo. Roberto Sánchez. Sin Fernando, duda. tú que conoces la interna de los procesos dentro de OMPE, se ha abierto, pues ya se ha hecho pública la convocatoria para el concurso público para la selección y nombramiento del nuevo jefe, ¿no? ¿Qué podría esperar un poco la ciudadanía de este proceso para darle quizás tranquilidad, confianza de cómo va a ser y hasta cuándo podríamos tener este resultado? Bueno, según el cronograma de la Junta Nacional de Justicia, el 3 de julio debe de juramentar, asumir el cargo, el nuevo jefe de OMPE. Yo creo que si bien es cierto, era importante dar salidas, creo que esta no ha sido la mejor salida ni la más oportuna. ¿Por qué? Porque en medio de un proceso, un concurso de esta naturaleza, donde además tienes una institución afectada como la OMPE, que está organizando la segunda vuelta, pero además ya está organizando las elecciones regionales y municipales. Sí, en octubre. Cuando asuma el jefe de OMPE el 3 de julio, ya se habrá completado más de la mitad del cronograma. Y como Correcto. jefe, tú tienes que traer obviamente tus cuadros, tu gente de confianza para iniciar. Y eso siempre va a crear un momento que no es fácil, ¿no? Además depende quién sea, va a Claro. depender quién sea. Yo creo que no es lo mejor.
Ha habido críticas a la OMPE, algunas bien fundadas, otras no, pero en todo caso, creo que no fue el mejor momento. Todos están concentrados en otros temas. Se pudo esperar porque además sí han habido en Ujú. OMPE, en RENIEC, por ejemplo, funcionarios que han tenido la encargatura durante un tiempo. Mi impresión es que no fue lo mejor, Claro, no fue lo mejor. no fue lo mejor. Ahora, como habrás visto en el cuadro, se presentaron 21 candidatos. Sí, Por lo visto, el entusiasmo por la jefatura de OMPE era alta, de los cuales han quedado, ya viendo los primeros documentos entregados, 7. tan solo 7. Sí, Y el día de 14, ¿no? mañana, y el día de mañana es el examen escrito, que es cancelatorio. Entonces esa lista puede reducirse, ¿no? Creo que con 70 puntos pasan esta vez el examen. Y luego viene la etapa del CV, de la hoja de vida Ujú. documentada que tienen que presentar. Ahí le van a dar puntaje. Luego viene la etapa de la presentación del plan. ¿Cuál es el plan, ¿no? Digamos, que tienen para los siguientes 4 años, que es el encargo? Y luego la entrevista personal. Mira, se ha hecho eso tan rápido que realmente para que tú puedas pensar en un plan de esa naturaleza necesitas varias cosas, porque si bien las candidaturas son individuales, nadie hace esto de manera justamente individual, sino mínimamente pues un equipo, y eso no lo haces, repito, de manera inmediata. Lástima, porque en la OMPE hay muy buenos funcionarios que pudieron haberse presentado y no está ocurriendo, porque claro, el clima no es el conveniente, hay Mm, una adversión eh, con todo lo que significa OMPE, y lástima porque en este momento quienes creo tienen una ventaja comparativa es gente que ha estado, digamos, o conoce y tiene experiencia en el proceso, claro. contra los que mucho se cree. Esta es una institución totalmente distinta a otras, incluidos a los otros organismos electorales. Requieres algunas habilidades, experiencia, conocimiento, que así nomás no se encuentra. Así Bien, nomás no bien, se encuentra. Fernando. Te agradezco muchísimo. Se me ha ido volando el tiempo, me quedan muchas dudas, pero estoy segura que habrá momento para volver a Claro que responderlas sí. a medida que avance el proceso. ¿Cómo Mu- no? Muchas Gracias a ti por la gracias. invitación. A ti, Hasta otro Fernando, momento. como siempre. Muchas gracias. Ha sido Fernando Tuesta Soldevilla, a quien agradecemos enormemente siempre conectarse con Fuerte y Claro. Antes de despedirme, tengo que darles un anuncio. Si de mamá heredaste lo mejor, entonces debes darle lo mejor. En su mes, dale un celu nuevo con un accesorio de regalo. Además, si eres Movistar Total, tienes hasta un 30% de descuento. Sorpréndela con Movistar. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hoy nos despedimos un poco antes, pero nos reencontramos mañana con lo mejor de la información. Un beso enorme y que tengan una linda tarde. Chao, chao. El aire, que el cambio suene, que nadie pare. Sí, la voz no se apaga, se escucha fuerte y claro. En la calle se siente el pulso, la verdad no tiene disfraz, lo que esconden los discursos, nosotros lo decimos sin más. Ya no hay miedo, se rompió el silencio.